Nos disponemos para abrir la palabra del Señor en esta noche en Hechos 1:11. Hechos 1:11. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 11. Dice la palabra del Señor: los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Gracias, Padre amado, te damos por esta palabra. Gracias por este estudio que hoy tú nos permites tener. Te pedimos que nos hables con el poder de tu Santo Espíritu. Amén. Hemos estado hablando de un tema muy importante para nosotros los cristianos y que fue un tema principal en la iglesia primitiva. Me refiero al tema de la segunda venida de Jesucristo. Recordemos que estamos estudiando escatología bíblica, que es una rama de la teología que habla acerca de las profecías de los últimos tiempos. Y el principal evento que nosotros miramos, que es profetizado desde el Antiguo Testamento, es precisamente la segunda venida de Jesucristo. Por eso hemos querido comenzar hablando de escatología con este tema de la segunda venida de Jesucristo, que repito, fue un tema principal que trató la iglesia primitiva en el primer siglo. Hoy, desafortunadamente, son muy pocas las iglesias que tocan este tema y se centran más que todo en otro tipo de mensajes, pero es un gran error, porque nosotros como iglesia debemos cada día refrescar este concepto, esta doctrina, porque estamos realmente viviendo en el último tiempo. La venida de nuestro Señor Jesucristo se acerca cada vez más desde hace 2000 años hacia acá. La iglesia primitiva murió siendo perseguidos, aserrados, maltratados, esperando la segunda venida del Señor. Y han pasado ya 2000 años y pues seguimos esperando la segunda venida del Señor. Y algunos dirán, bueno, pues, ¿cuándo será? Desde hace 2000 años están diciendo que el Señor viene, que el Señor viene. Bueno, ¿cuándo es que el Señor viene? Bueno, esto es algo que vamos a ir estudiando poco a poco. Vamos a ir despacio porque quiero que ustedes entiendan muy bien este tema. Ya lo hemos estudiado en otras ocasiones, pero la idea es ir profundizando más y que usted pueda tener claro este tema y pueda tener esa esperanza viva que es en Jesucristo. Hemos estado hablando que la segunda venida de Cristo, cuando hablamos de esta doctrina de la segunda venida de Cristo, estamos hablando de cuando el Señor Jesús llegue a Jerusalén y dice allí en el monte de los Olivos, según Zacarías 14, del 3 al 7. Cuando el Señor llega a Jerusalén como lo prometió. ¿A quién lo prometió? A Israel. Si usted lee Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, esas palabras que el Señor Jesús pronuncia ahí en el monte de los Olivos a sus discípulos fueron palabras expresadas a la nación de Israel en los últimos tiempos. Si usted lee Mateo 24, por ejemplo, todo lo que narra Mateo 24 se refiere a la semana 70 de Daniel, a los últimos 7 años de tribulación y gran tribulación que van a venir sobre la tierra. Las señales, trata de los juicios y de la segunda venida de Cristo. Mateo 24
Marcos 13 y Lucas 21. Eso es lo que tenemos que entender. Cuando vamos a Juan 14, del 1 al 3, que ya lo estudiamos la clase pasada, ahí nos está hablando de la segunda venida de Cristo, sino de una promesa que Jesús hizo ¿a quién? Ya no a Israel, sino a la iglesia, hermanos. Dios le hizo una promesa a la iglesia, es decir, a nosotros. ¿Qué es la iglesia? La iglesia no es Israel, hermanos. Israel es la nación que Dios levantó a partir del linaje de Abraham. Y Dios tiene unas promesas para ellos que en parte ya las ha cumplido, pero aún hay promesas que no se han cumplido, como el de regresar a Jerusalén. Y los judíos aún siguen esperando al Mesías que les entregará toda la tierra prometida, como se lo prometió a Abraham, desde el río Nilo hasta el río Éufrates. Eso aún no se ha cumplido. Es a Israel. Dios le dio una promesa a Israel que volvería por segunda vez. Pero Israel no entendió, porque ellos no creyeron en Jesús en su primera venida y le rechazaron. En la primera venida, estudiábamos la vez pasada que el Señor entró, ¿cómo? A Jerusalén. En su primera venida, como un cordero, en un burrito. Él no entró como un rey, hermanos. Él entró como un cordero que iba a entregar su vida ahí, en ese matadero. Él fue como un cordero que enmudeció sin decir nada y se dejó matar. Él entregó su vida por causa de nuestros pecados, para que nosotros fuésemos redimidos a través de esa muerte y resurrección de Cristo. Ese fue el propósito de Cristo en su primera venida: traer salvación a Israel y a todo el mundo. Pero Israel le rechazó, no lo reconoció como el Mesías, y aún siguen esperando al Mesías. ¿Por qué? Porque ellos han creído en un Mesías rey, no sufriente. ¿Sí me están entendiendo? Los judíos, ellos creen en un Mesías que viene a reinar y a poner a sus enemigos bajo sus pies. No es un Mesías que viene a entregar su vida, porque no conciben ellos. Por eso en Primera de Corintios Pablo habla de que es locura para los que se pierde el Evangelio de Cristo, y para los judíos es algo que ellos no pudieron asimilar, cómo Dios o el Mesías iba a matar, se iba a hacer morir. Ellos no entendían eso. ¿Cómo? No, nosotros estamos esperando un libertador, y aún lo siguen esperando. Ellos lo siguen esperando, y es una promesa que Dios aún no les ha cumplido. Porque el Señor les prometió a ellos desde el Antiguo Testamento. Acuérdense que leímos pasajes del Antiguo Testamento que profetizan la segunda venida de Cristo. A Jerusalén, cuando Él ponga, según Zacarías 14, 3 al 7, Él ponga sus pies sobre el monte de los olivos y se parte en dos. Y allí, según Mateo 25, se dé el juicio a las naciones, donde Él apartará a un lado los corderos y al otro lado los cabritos, a la izquierda. Y a las ovejitas, a los corderos, los entrará en su reino, y a los cabritos, a esos lobos, los mandará al lago de fuego y azufre, serán destruidos. Eso es en su segunda venida, cuando Él venga a destruir al anticristo y al falso profeta, que serán lanzados al lago de fuego y azufre. Eso pasará en la segunda venida. Pero cuando miramos en Juan 14, del 1 al 3, estamos mirando, hermanos, la promesa de Jesús a su iglesia, ya no a Israel como nación, sino a su iglesia, donde, mire, hermanos,
el Señor Jesús nos promete que Él vendrá por nosotros para llevarnos a los lugares celestiales. Ya lo leímos, por eso no lo voy a leer nuevamente. Ya lo estudiamos. Juan 14, el 1 al 3. Él dice: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuese así, yo les dijera, pero me iré a prepararle lugar para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y los tomaré a mí mismo. Esta palabra, y los tomaré a mí mismo, al paso, es la misma palabra en el original que aparece en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 17, y en 1 Corintios 51, 15, del 51 al 53. La palabra paso, los tomaré a mí mismo. Ahí está hablando no de la segunda venida de Cristo, hermanos, sino del arrebatamiento de la iglesia, que fue un misterio en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento no hay ninguna profecía del arrebatamiento, porque el mismo Pablo en 1 Tesalonicenses y en 1 Corintios habla de que es un misterio, fue algo que no fue revelado a los profetas en el Antiguo Testamento, es algo que ahora en el Nuevo Testamento, bajo el Nuevo Pacto, Dios le revela a Pablo esta doctrina del arrebatamiento, que el Señor Jesús refirió en Juan 14. En Juan 14 está hablando del arrebatamiento. En Mateo 24 no habla del arrebatamiento, sino de la segunda venida de Cristo y de la señal y los juicios que van a venir. En Marcos 13 no habla del arrebatamiento de la iglesia, del arrebatamiento de la iglesia, sino de la segunda venida de Cristo. Lo mismo que en Lucas 21. Hay que entender y leer esos pasajes según el contexto. En Juan 14, el Evangelio de Juan es el único Evangelio que habla del arrebatamiento de la iglesia. Y es el mismo Señor Jesús prometiéndonos a nosotros que Él vendrá a llevarnos con Él. ¿A dónde? A los lugares celestiales. En la segunda venida de Cristo, el Señor, Él viene y toca la tierra con los pies y viene a poner a sus enemigos bajo sus pies. En el arrebatamiento no, Él nos espera en el aire y nos lleva con Él al cielo. Hay una gran diferencia, hermano. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos hermanos nuestros que dicen que el arrebatamiento y la segunda venida es lo mismo, que lo que habla 1 Tesalonicenses 4 y 1 Corintios 15, eso se refiere a la segunda venida de Cristo. No, está hablando del arrebatamiento, que es una promesa para nosotros, la iglesia, no para Israel, para nosotros, hermanos. Y es el próximo evento profético que va a acontecer, hermanos. El Señor primero va a tener que llevar a la iglesia con Él. Los tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes estén también. ¿Dónde está el Señor Jesús? En el cielo. ¿El Espíritu Santo dónde está? Acá, dentro de nosotros, en la iglesia. Eso hay que entenderlo. Entonces son dos cosas diferentes. No podemos confundir el arrebatamiento con la segunda venida de Cristo, porque entonces vamos a caer en el error. No, es lo mismo, o no, es que el Señor Jesús viene 2 veces más. No, el Señor viene una sola vez aquí a la tierra, a Jerusalén, a reinar una sola vez más, porque ya vino hace 2000 años. Ahora viene por segunda vez a reinar sobre Jerusalén. Cuando estamos hablando de eso, estamos hablando de la segunda venida. Cuando hablamos del arrebatamiento, estamos llevando del Señor en los aires, tomando a la iglesia y llevándonos con Él a los lugares celestiales. Juan 14, 1 Tesalonicenses 4, 1 Corintios 15. ¿Sí? Entonces, hermanos, ¿está claro eso? ¿Sí? Como tarea les dejo, lean Mateo 24, lean Marcos 13 y Lucas 21. Ahí van a ver ustedes la segunda venida de Cristo. Léanlo. Y Juan 14, van a leerlo también y ahí van a estudiar lo que es el arrebatamiento.
con 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 17, y 1 Corintios 15, del 51 al 53. Y van a ver que son dos cosas totalmente diferentes. Amén. Estudienlo. Y cualquier pregunta la pueden hacer. Antes de continuar con el tema de hoy, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? Mateo 24, Juan 14, 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 17. Y va a leer 1 Corintios 15, del 51 al 53. Eso habla del arrebatamiento de la iglesia. Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, lo van a leer. Ese habla de la segunda venida de Cristo, que es otra cosa. Es Jesús llegando a Jerusalén para reinar durante 1000 años. Entonces son dos cosas totalmente diferentes. Quiero que lo entiendan y lo asimilen. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Todo bien. Bueno, entonces hoy vamos a mirar un tema, continuando con la segunda venida de Cristo. Vamos a mirar las características de la segunda venida de Cristo. En la lección anterior de este curso hablamos acerca de la realidad de la segunda venida de Cristo. Esto es un hecho real de cómo esto es algo que la Biblia ya lo anticipaba desde el Antiguo Testamento. Cómo el Señor Jesús vendría a Jerusalén a reinar y a poner a sus enemigos bajo sus pies y a libertar a su pueblo Israel de sus enemigos. En esta lección lo que nosotros vamos a ver son las características de la segunda venida de Cristo. ¿Cuáles son las características? ¿Cómo se va a dar? Y lo primero que podemos ver nosotros es que es algo corporal y personal. Hechos 1:11. Es algo corporal y personal. Mira lo que dice Hechos 1:11. Los cuales también les dijeron, está hablando de los ángeles. Estaba ahí el Señor Jesús con sus discípulos en Galilea, donde Él los había citado, y en un momento Él empezó a elevarse y se perdió, y los discípulos quedaron así, mirando al cielo, y aparecen dos ángeles grandes, poderosos, que les dice a ellos, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Que se quedaron así, pobrecitos. Y el Señor ya se había ido. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hermanos, ¿a quién estaba diciendo eso? A los discípulos. Estaba diciendo que el Señor volvería. Así como ellos vieron que el Señor Jesús ascendía a los cielos, de esa misma manera, corporalmente hablando, porque el Señor tenía un cuerpo físico, entiéndanlo, pero de gloria. No un cuerpo físico corruptible como el de nosotros, en donde habita el pecado, sino un cuerpo de gloria, un cuerpo de hombre. El Señor es 100% Dios y 100% hombre. Y cuando estemos nosotros en el cielo con Él, lo vamos a ver como un hombre. ¿Sabían ustedes eso? Como un cuerpo, el mismo cuerpo que tenía aquí en la tierra. Cuando ellos vieron que el Señor Jesús subía, ese mismo cuerpo, ese mismo Jesús, la misma apariencia que se fue, vendría a sí mismo. Es lo que dicen los ángeles, hermano, y eso es una promesa para nosotros, porque nosotros lo vamos a ver tal cual como estas personas que fueron a la iglesia del primer siglo miraron al Señor subir. Nosotros lo veremos tal cual bajar, pero no llegar aquí a la tierra. Él quedará en el aire y nos llevará con Él. Resucitarán primero los que murieron en Cristo y después resucitarán
no resucitarán, seremos nosotros transformados en un abrir y cerrar de ojos. Eso enseña Pablo, que fue un misterio, esto no había sido revelado antes. Y así iremos. Entonces, es algo corporal y personal, lo vamos a ver al Señor tal cual como Él es. Qué bonito. Ahí sí nos vamos a dar cuenta que ese Jesús de los cuadros que nos pintaron no es. Porque esa representación que se mira, ahí es una representación de un Jesús del renacimiento, de esos europeos con ojos claros, barbas, mono, ¿sí? Tal vez no vamos a ver la misma cara que nos pintaron. Los judíos no son monos ni ojos azules. Beatriz, que estuvo allá en Israel, ¿cómo son los judíos? Pues son de piel como medio moreno, y los ojos bien como una ojera, Claro. el cabello así Negro. Es muy posible que así sea el Señor Jesús en su cuerpo glorificado. Pero él es más lindo. Claro, eso sí, el judío más lindo y el más hermoso de los hijos de los hombres, ¿no? Dice la Biblia. Seguramente no es mono ni ojos azules como lo pintan Da Vinci. Puede ser. No, porque esa no es la raza judía. La raza judía tuvo un cuerpo judío, viene de una etnia, ¿sí? La etnia judía, no de la raza judía, de la etnia, es una etnia. Son así ojones, narizones, piel canela, con ojeras, cabello negro, ¿sí? Imagínense, ¿qué pasó? Vejez prematura. Y de vejez prematura. Pero de ser muy hermoso el Señor. Yo creo que de los judíos más bonitos, el más bonito, porque la Biblia dice que el más hermoso de los hijos de los hombres. En hermosura, no solamente física, sino de lo que irradia. Imagínense, es el mismo Dios encarnado en un cuerpo humano glorificado. Así lo vamos a ver nosotros, hermanos. ¿Cómo será eso? Juan lo describe en el Apocalipsis, glorificado, pero ya lo mira con un rostro resplandeciente como en la transfiguración. ¿Se acuerdan ustedes? En la transfiguración, cuando Pedro, Juan y Jacobo estaban allí con Jesús en el monte y el Señor Jesús se transfigura. Bueno, esa transfiguración con sus ropas radiantes, su cara como de sol, esa fue la misma visión que tuvo Juan en el Apocalipsis, cuando ya el Señor había sido glorificado. Es decir, que Pedro, Juan y Jacobo vieron un anticipo de la gloria del Señor Jesús con un cuerpo glorificado, porque Él se transfiguró. Eso era radiante, era una cosa impresionante. Pedro quedó loco. Parece que ellos también quedaron como con esa luz. Sí, así como Moisés, ¿se acuerdan que subía al monte y venían con esa luz? Ellos miraron eso y tuvieron temor. Y Pedro entró como en pánico y empezó: Señor, ¿quiere que le haga una casa a usted y otras dos enramadas a Elías y a Moisés? Porque ahí se apareció Elías y Moisés en la transfiguración. Eso pues para aquellos que creen que cuando uno muere, ahí queda uno dormido. No, cuando uno muere, el alma y el espíritu salen. Ahí miramos a Elías y a Moisés, vivitos y coleando. Ellos están vivos, porque Dios es un Dios de vivos, no de muertos. ¿Sí? Entonces, así lo vamos a ver nosotros. Así como Pedro miró, y Juan y Jacobo miraron al Señor en el monte de la transfiguración, radiante, lo mismo que miró Juan en el Apocalipsis. Yo me imagino que nosotros lo miraremos a Él tal cual como Él es, y no nos aguantaremos en pie, caeremos de rodillas adorándole. ¿Quién se puede resistir ante el Señor y no adorarle? Ante su hermosura, ante su majestad. Eso va a ser algo glorioso en el arrebatamiento.
El Señor vendrá por su iglesia, se la llevará. Vamos a ver el último gráfico. Mire lo que yo les explicaba para que usted entienda bien la diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo es aquí cuando el Señor venga a Jerusalén a juzgar a Israel y las naciones, Mateo 25. Cuando Él venga a poner a sus enemigos bajo sus pies, al anticristo y al falso profeta. Esta es la segunda venida de Cristo, que fue profetizado desde el Antiguo Testamento por Isaías, también por Zacarías, Daniel. Se profetizaron de que el Señor vendría por segunda vez. 2000 años atrás vino por primera vez. La segunda venida va a venir también a Jerusalén y ya no va a entrar en un burrito. Ya no va a entrar en un burrito como un cordero a ser entregado. Vendrá en un caballo blanco, Apocalipsis 19. Ya lo leímos la clase pasada. Vendrá como un conquistador a poner a sus enemigos bajo sus pies. Eso se profetiza desde el Antiguo Testamento. Eso es la segunda venida de Cristo. Cuando hablamos del arrebatamiento de la iglesia, estamos hablando de un acontecimiento, de una promesa que Dios le hizo a la iglesia en Juan 14 y que Pablo habla en 1 Tesalonicenses 4 y 1 Corintios 15, donde la iglesia será llevada, pasará un tiempo, no se sabe cuánto, la Biblia no sabe, hasta que comience la semana 70 de Daniel, que son los últimos 7 años de tribulación y gran tribulación. La iglesia se irá con el Señor, según Juan 14, a las moradas celestiales. Allá vendrá el tribunal de Cristo. La iglesia será juzgada en el tribunal de Cristo para recibir recompensas. Y ahí aparece en Apocalipsis, desde Apocalipsis 5 hasta Apocalipsis 19, aparece la iglesia representada en los 24 ancianos de Apocalipsis 5. ¿Verdad? Esos 24 ancianos son representantes de la iglesia que ya tienen coronas con lino fino. Ya la iglesia ha sido glorificada y vamos a ser testigos de cuando el Cordero de Dios empieza a romper los sellos. Y aquí vamos nosotros a encontrarnos, vamos a estar con el Señor Jesús durante estos 7 años, siendo testigos de todos los juicios que van a venir sobre la tierra. Y una vez se terminen esos 7 años, la iglesia vendrá con el Señor Jesucristo, o más bien el Señor Jesucristo vendrá con la iglesia. Apocalipsis 19, vean, ya lo leímos en la clase pasada. Por segunda vez a reinar. ¿Se da cuenta la diferencia? ¿Sí? La Biblia es clara, hermano. Lo que hay es que escudriñarla y entender esto. El Señor Jesús viene aquí, juicio de Israel, a las naciones. Aquí van a haber unos 120 días, más o menos. Sí, 120 días según la Biblia, en donde el Señor Jesús va a juzgar a las naciones y va a limpiar a Israel, porque va a haber una mortandad donde dicen que la sangre subirá hasta los frenos de los caballos. Entonces va a haber una limpieza y después de un tiempo, 120 días, comenzará el reino milenial. Van a ser, pero aquí, cuando ya el Señor comience su reino, ya habrá echado al lago de fuego y azufre al anticristo y al falso profeta, y habrá también encarcelado a Satanás, porque Satanás, según Apocalipsis 20, será apresado durante 1000 años. Entrará Israel como nación, el remanente fiel que reconocerán a Cristo, estará la iglesia, resucitarán los santos del Antiguo Testamento, Abraham, Isaac, Jacob, Daniel, todos esos santos del Antiguo Testamento resucitarán juntamente con los mártires de la tribulación y gran tribulación, según Apocalipsis 20, versículo 5. Ahí ellos van a resucitar, los mártires, y entrarán al reino milenial.
algunos con cuerpos resucitados y otros sin cuerpos resucitados. ¿Quiénes son los que van a entrar sin cuerpos no resucitados? ¿Saben ustedes? ¿Ah? Todos aquellos que hayan sobrevivido a la tribulación y gran tribulación, porque va a haber mucha gente que creerá en el Señor Jesús, que van a sobrevivir durante esos juicios, durante esos 7 años. Y como creyeron en el Señor Jesús, van a entrar al reino milenial con cuerpos no glorificados y habrá reproducción en el reino milenial. ¿Qué reproducción? Reproducción, relaciones sexuales, se va a reproducir la raza humana. ¿Dónde encontramos eso? Isaías 65, léalo, Isaías 66, anote la cita, en donde las mujeres darán a luz para bendición y los niños serán de 100 años. ¿Sabían ustedes eso? No, bueno, están aprendiendo. Isaías, en el reino milenial, claro, va a haber reproducción, claro. Vamos a buscar, bueno, ya que doña Ernestina dice que no, la Biblia dice que sí. Claro, sí, la Biblia dice. Vamos entonces a la Biblia, ¿no? Ya les voy a leer para que ustedes copien exactamente, porque a mí me interesa que ustedes entiendan. Nosotros no nos vamos a reproducir porque ya tenemos un cuerpo glorificado, ya estamos como sacerdotes. Son los que entren con un cuerpo sin glorificar, porque va a haber gente que va a entrar con cuerpos no glorificados. Somos nosotros. No, A ver, ¿qué me refiero? estamos hablando de personas que van a entrar al reino milenial con cuerpos no glorificados. ¿Quiénes serían los mártires? ¿Digo? Los mártires de la que sobrevivieron e Israel también. La nación de Israel. Vayamos a Isaías. Ya dio la respuesta, porque yo me refería nosotros dos. No, yo estoy hablando de las personas que entren con cuerpos no glorificados, se reproducirán. Escuchen bien siempre. ¿Entienden lo que les digo? Para que no haya confusión. Vamos a leer de todas maneras, porque yo quiero que ustedes no les quede duda. Amén. Y vamos a leer Isaías 65, versículo 17 en adelante. Esto habla de los cielos nuevos y tierra nueva, habla de un tiempo, de una dispensación, y habla de ese tiempo en el milenio. Miren, porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Este está hablando ya del estado eterno, no lo debemos confundir. El tiempo de la dispensación del estado eterno, porque va a haber un tiempo en donde el Señor creará nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá pensamiento. Mas os gozaréis y os alegráis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con ¿quién? Con Jerusalén, y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirá en ella voz de llanto ni voz de clamor. Está hablando de esa Jerusalén en el nuevo cielo y la nueva tierra, de la Jerusalén celestial, porque hay una Jerusalén terrenal. ¿Sabían ustedes? La Jerusalén terrenal que va a ser restaurada por el Señor en su segunda venida, pero hay una Jerusalén celestial. Cuando baje, cuando haya nuevo cielo y nueva tierra. Versículo 20. No habrá más allí niño. Entonces ya aquí miren lo que dice. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla. Porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Porque va a haber pecadores en el milenio. Va a haber gente que se va a rebelar contra el Señor. Edificarán casas y morarán en ellas. Plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma. Porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición. Ni darán a luz
para maldición. Lo repito nuevamente. ¿Sí? Versículo 23, no trabajarán en vano. O sea, van a seguir trabajando, van a seguir cultivando la tierra, las viñas, etcétera, etcétera. Dice, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. ¿Se dan cuenta? ¿A quién está hablando Isaías? ¿A quién? A Israel. ¿Me entendió? Eso es una promesa a Israel. Sí, no es a la iglesia, hermanos. Es que por eso, es que el problema es que mezclan Israel con la iglesia y no saben diferenciar qué promesas hay a Israel y qué promesas hay para la iglesia. Ahí le está hablando a Israel en el reino milenial, cuando Jerusalén sea restaurada y ellos planten viñas, y ellos se sigan reproduciendo. Los judíos, juntamente con la gente que sobrevivió de ese periodo de tribulación y gran tribulación, ellos entrarán con cuerpos no glorificados, seguirán reproduciéndose. Y esos hijos que nazcan son los que se van a rebelar al final del milenio en contra de Dios, juntamente con el diablo, y serán destruidos. Porque van a haber gente que no va a creer en Jesús en el milenio. Y va a haber rebelión, y dice la Biblia que el Señor castigará con vara de hierro las naciones, ¿no? Porque van a haber rebeliones. Pero el Señor va a hacer que haya paz sobre toda la tierra, sobre todas las naciones. Porque dice que no nacerán para maldición y después se van a rebelar contra Dios. Acá vamos a leer. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla. Es decir, que habrá muerte, porque tendrán cuerpos no glorificados. Y dice acá, versículo 23, no trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición. Eso no significa, esta expresión que no darán luz para maldición, de que no se rebelen los hijos. ¿Qué entonces qué significa que no darán luz para maldición? Porque Dios bendecirá la descendencia de los que nazcan. Los bendecirá, pero esa generación que Dios bendecirá se va a rebelar. Se va a rebelar contra el mismo Señor Jesús. ¿Y qué hará? Lea Apocalipsis 20. Vayamos rápidamente. Yo quiero que ustedes, si van entendiendo bien, si van captando. Aquí en Apocalipsis 20 se relatan 2000 años, ¿cierto? Y al finalizar Apocalipsis aquí, y subieron sobre la anchura de la Apocalipsis 20, vamos a leer desde el versículo 6. Apocalipsis 20, versículo 6 en adelante. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Es decir, nosotros reinaremos con el Señor. Y cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones. O sea, las naciones que están en el milenio. A las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, y a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, es decir, a Jerusalén. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Es decir, que el diablo va a engañar a muchos de estos que estuvieron en el reino milenial y se van a rebelar juntamente con Satanás. Pero ¿qué pasará? Que bajará fuego del cielo y los consumirá a todos. ¿Dónde va a ocurrir eso? Aquí. En este lapso de tiempo en donde el Señor va a hacer el juicio, hermano, sobre esas personas. Los va a acabar. Pastor, o sea que el juicio se va a llevar a cabo en Israel, ando en el cielo. Don Libardo, mire, una cosa es el
juicio del tribunal de Cristo, que es para nosotros, ese va a ser en el cielo. ¿Sí? 2 Corintios 5:10, Romanos 14:10, 1 de Corintios capítulo 3. Ahí habla de lo de Cristo. De Cristo, el tribunal de Cristo, donde será juzgada la iglesia para recibir recompensas. Cuando ya hablamos del juicio de Dios al mundo, estamos dando que ese juicio se va a dar durante estos 7 años, en los 21 juicios que relata Apocalipsis. Ese es el que va a salir Israel. ¿Sí? Y aquí Israel será probado, pasado por fuego, sobre todo en los últimos 3 años y medio, donde serán perseguidos por el anticristo. Pero una vez aquí, Israel ya es purificado, y según Apocalipsis 1:7, ellos verán al que traspasaron y se arrepentirán y creerán en el Señor. Esos son los que van a pasar al reino milenial, con cuerpos no glorificados. ¿Sí? Pero ellos van a ser juzgados, juicio de Israel y las naciones. Ellos van a ser juzgados aquí. ¿Me entienden? Y pasarán por fuego y entrarán solo aquellos que hayan creído en Jesucristo. Estos judíos y los que hayan sobrevivido de la gran tribulación son los que van a entrar con cuerpos no glorificados. Y es la promesa que Dios le da en Isaías 65, que ellos plantarán viñas, darán a luz hijos para bendición, no para maldición, porque serán benditos de Jehová, el Señor los bendecirá, aunque esos se van a rebelar contra Dios. ¿Sí me entienden? Bueno, ¿eso quedó claro? Ya para ir terminando, porque se nos acaba el tiempo. Entonces, la primera característica es algo corporal y personal. ¿Alguna pregunta? ¿Está todo entendido? ¿O se embolataron? Sí, también. Hay que estudiar. Pastor, Porque yo de eso ya he hablado bastante. quedó claro que para sus hijos el juicio es en el cielo. Claro, para la iglesia. Para la iglesia. Para Israel y las naciones aquí en la tierra, en Jerusalén, en el valle de Josafat o en el monte de los olivos, que serán partidos en 2, como dice Zacarías 14. ¿Listo? Bueno, otra característica es algo visible, Apocalipsis 1:7. La segunda venida de Cristo va a ser algo visible. Pasemos a Apocalipsis 1:7, ya para ir terminando, no quiero saturarlos mucho. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. ¿Se da cuenta? La segunda venida será visible, el arrebatamiento no, porque será en el aire que nos encontraremos con el Señor. Acá no, todo ojo le verá, porque llegará a Jerusalén, y los que le traspasaron, es decir, los judíos, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Será algo visible, hermano. ¿Qué me iba a preguntar, doña Ernestina? O sea que en el arrebatamiento no lo van a ver todos. La iglesia. La iglesia no. Nosotros seremos, es que el mundo no se dará cuenta. Se dará cuenta de que desaparecerán muchas personas, pero nadie lo va a ver, porque el Señor no va a llegar a la tierra. Él va a estar en el cielo esperándonos. Lea 1 Tesalonicenses 4, 1 Corintios 15. Ya lo leímos, por eso no lo leemos nuevamente, porque si no, no terminamos. Entonces va a ser algo visible. Todo ojo lo verá en la segunda venida, en el arrebatamiento no, porque quedará en el cielo y allá nos esperará para llevarnos a las moradas celestiales, según Juan 14. ¿Entendió? Nosotros vamos a participar ahí en el milenio. Claro, mi reino milenial vamos a estar nosotros reinando con Jesucristo, pero con cuerpos glorificados. Claro, ya estamos glorificados desde el arrebatamiento. Cuando el Señor viene por su iglesia somos glorificados, ya tenemos cuerpos transformados. Y cuando vengamos en la segunda venida de Cristo con Jesucristo, ya vendremos con cuerpos de gloria. No nos vamos a envejecer, ni nos vamos a enfermar, no vamos a tener patas de gallina, ni nada. Bien, la versión mejorada. Todos nosotros vamos a ser unos, no, qué chulos nosotros, bien chulos, es que le llaman.
churros, o no sé, ¿cómo le llaman? Pero vamos a andar allá como en familia, como los que tenemos acá, o cada cual con su... Revuelto con el cuerpo no glorificado. Allá dicen que el Señor Jesús dice que en la otra vida ya seremos como los ángeles, ya no habrá, digamos, casamiento ni nada de eso, así que... Si yo lo conocí, ¿no? Aquí, allá, te vi. Pero no, sí habrá, nos reconoceremos como familia y todo, pero seremos un pueblo santo, la iglesia. Eso va a ser muy bonito. En tercer lugar, la segunda venida de Jesucristo es repentina. Mateo 24, del 36 al 37, rápidamente, que ya se nos acaba el tiempo. Pero del día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. O sea, va a ser repentina, nadie sabe. ¿Por qué no sabemos nosotros cuándo el Señor Jesús viene por segunda vez a Jerusalén? Porque aún no ha venido el anticristo a confirmar el pacto con muchos. Una vez que el anticristo venga, según Daniel 9:27, y confirme un pacto con muchos, con los católicos, con los musulmanes, con los árabes, etcétera, etcétera. Una vez que haya eso y hayan 10 naciones, 5 europeas y 5 del Medio Oriente, ahí comienzan los 7 años de tribulación. Y solamente contar 7 años para que el Señor Jesús venga. Pero ahora mismo no sabemos. Es algo Pero sí repetido. que está cerca, como aplicaste la otra vez. La segunda venida, sí. el arrebatamiento de la iglesia sí es algo que está muy cerca. El Señor en cualquier momento nos lleva. Pero la segunda venida de Cristo no se sabe exactamente, porque hasta cuando el anticristo confirme el pacto con muchos y se comience la semana 70 de Daniel, no sabremos exactamente cuándo el Señor Jesús viene por segunda vez a Jerusalén. Amén. Entonces, repentina, nadie sabe ni la hora, podemos hacer un cálculo aproximado, pero no podemos decir algo exacto. En cuarto lugar, es algo que se dará en gloria y esplendor. Con esto ya terminado. Mateo 24, 30 al 31. Dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Ahí está hablando de la segunda venida, cuando Él venga a Jerusalén. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Sabe cuáles son sus escogidos? ¿Cuáles son esos escogidos? ¿Saben ustedes la parábola de las 10 vírgenes? Que muchos interpretan que habla del arrebatamiento. No habla del arrebatamiento. Yo no entendí. La parábola de las 10 vírgenes se lo voy a explicar rápidamente y con esto terminamos, porque ya se nos acabó el tiempo. Miren, equivocadamente muchos pastores enseñan que la parábola de las 10 vírgenes está refiriéndose al arrebatamiento. No. La parábola de las 10 vírgenes es una parábola al pueblo de Israel. Las 5 vírgenes sensatas que tienen las lámparas con aceite representan al pueblo judío que ha reconocido al Mesías. Y las 5 vírgenes insensatas que tienen la lámpara, es decir, tienen la palabra del Señor, pero no tienen el aceite, son aquellos judíos que no han creído en el Señor Jesús como el Mesías y siguen esperándolo a Él, pero quedarán fuera del reino milenial. Solamente entrarán los judíos que le hayan reconocido. Esa es la parábola de las 10 vírgenes. ¿Sabe qué hará el Señor? Mandará a sus ángeles y juntará a sus escogidos, al remanente fiel de Israel, al remanente fiel de las naciones. ¿Se acuerdan de Mateo 24 que dice que habrán 2 mujeres moliendo en un molino y se llevará una y quedará la otra? Que habrán 2 durmiendo en una cama y se llevará. No es el arrebatamiento. Se refiere al tiempo en donde el Señor venga por segunda vez y con sus ángeles recoja a los escogidos y los meta al reino milenial. A eso se refiere. ¿Por qué? Miren, Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, y mire el contexto. Cuando usted entiende el contexto, a quién fue dirigida esas palabras, entonces usted sabrá de que la parábola de las 10 vírgenes no habla del arrebatamiento, sino del tiempo en donde el Señor Jesús venga por segunda vez a Jerusalén y reúna a los escogidos
y entre al reino milenial. Hermanos, hay mucho que aprender, ¿cierto? Hay mucho que estudiar. Y podemos seguir estudiando. Y vamos a seguir estudiando. ¿Alguna duda? Mucha. Uy, no, aquí no terminamos. Vamos a seguir hablando sobre eso. Más bien, miren nuevamente la transmisión y el siguiente miércoles vamos a seguir profundizando y vamos a ir viendo ya de manera más detenida estas cosas. Amén. Vamos a orar al Señor, Padre amado, te exaltamos, te bendecimos.